En el Santander creemos que ha llegado el momento de seguir evolucionando para adaptarnos a todos aquellos que buscan una nueva forma de relacionarse con su oficina y mantener así nuestro compromiso con el progreso de las personas y las empresas. Para todos ellos nace WordCafé Santander, el primer espacio innovador para clientes y no clientes, que integra servicios bancarios con un espacio en el que trabajar de forma colaborativa, crear redes de contactos, asistir a charlas y eventos o degustar un delicioso café de autor. Una idea innovadora que transformará algunas de nuestras oficinas en toda una experiencia. Queremos inspirar a nuestros clientes y visitantes en su día a día, ofreciéndoles un servicio premium a su medida. Para ello, hemos cuidado cada aspecto de WordCafé Santander con todo el mimo. WordCafé Santander no es solo un proyecto innovador, es una realidad que muy pronto se podrá disfrutar en muchos puntos de España y que está cambiando las reglas en el mundo de los bancos. WordCafé Santander cambia las reglas. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo evento que celebramos hoy en WordCafé Santander. Soy Vanessa, anfitriona de la oficina WordCafé Pyme en Torrejón de Ardoz, y aunque cada vez sois más los que conocéis este modelo de WordCafé, permitidme presentarlo para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocerlo. WordCafé es una apuesta de Banco Santander en la que fusionamos una oficina bancaria, la mejor oficina bancaria, con un espacio de coworking, salas de reuniones con todo tipo de facilidades de conexión para ponerlas a disposición de nuestros clientes y no clientes. ¿Qué buscamos? Buscamos unir esa banca y esa creatividad con la intención de servir de estímulo para todas aquellas empresas y personas que quieran crecer personal y profesionalmente. Hoy tenemos un evento para todos los públicos. Jaime Gómez nos va a explicar cómo se desarrolló blockchain y nos va a permitir comprender cómo funciona y por qué todo el mundo está hablando de esta tecnología tan disruptiva. Jaime, cuando quieras. Muchas gracias, Vanessa. Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los WordCafés la oportunidad que tengo de explicaros esta conferencia. Sé que algunos ya me habéis dicho que hay gente por aquí que ya se la sabe y repite. Así que, bueno, espero no defraudar. Para los que la conocéis y para los que no la conocéis, esta es una conferencia que yo siempre he procurado hacer en distancia corta, en públicos pequeños y demás, porque ya iréis viendo que me gusta mucho la interactividad, me gusta mucho atender preguntas y la relación directa con el público, ¿no? Y bueno, esa era la intención que teníamos, pero la situación nos obliga a hacerla online, así que bueno, la he tenido que adaptar un poquito y bueno, pues a ver qué tal nos sale a todos. Esta conferencia se llama El camino hacia blockchain, y blockchain como no te lo han contado antes. Y es que hay por ahí muchísimos recursos para estudiar lo que es blockchain, donde lo explican y demás, pero muchas veces se centran en cómo funciona blockchain o en algún aspecto en concreto, pero yo no he encontrado a nadie que te explique blockchain como una evolución histórica, como la respuesta a algo. Y por eso digo que esto es como no te lo han contado antes. Yo personalmente no lo he visto y creo que es un formato que ayuda mucho a comprender por qué blockchain existe y por qué blockchain es algo que va a ser muy útil, no ya hoy, sino en el futuro. Va a ser muy importante. Espero convenceros al final de esta conferencia. Para empezar, me gustaría un poco como ensayo que entrarais con vuestros móviles aquí. Esperad, en quizif.com os voy a enseñar, perdonad, estoy compartiendo mi pantalla, perdonad, que tengo un poco de lío con el Zoom. Empiezo a compartir pantalla. Vale, ahora ya estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Vale, entonces os voy a pedir que entremos a una página, quizif.com o joinmyquiz.com, y entremos el código que os voy a pasar a continuación.
entrad aquí con vuestros móviles e introducid este código. Voy a dar un minutillo para que se incorporen unos cuantos participantes. Está bien, veo que aparecéis por aquí, así al menos intuyo que existís. Vale, yo creo que de momento, bueno, 48, 49, ahora están entrando un montón. 50. Hombre, Jorge. Qué alegría verte por aquí. Antonio, veo a muchos conocidos. Muchas gracias a todos por asistir. Voy a darle a iniciar. Para los que no hayáis entrado, estamos preguntando aquí qué conocimiento tenemos de blockchain en el público. ¿Vale? Pero sobre todo esto es, no sé qué tal me diréis con el audio. Yo creo que ya está. ¿Ya está? Bien, entonces, los resultados que hemos tenido es que tenemos por ahí un experto, que sospecho quién es, tenemos algunas poquitas personas que tienen algo de experiencia, una mayoría que tiene nociones y 22 que no saben nada. Me alegro mucho de ver este perfil porque esta conferencia yo creo que os va a satisfacer a todos y así lo espero. Espero que al final luego me dejéis algún comentario en las redes sociales de si habéis aprendido, porque creo que cuando he diseñado esta conferencia lo he hecho pensando tanto en los que no saben nada como en los que son expertos. Y hasta ahora, de momento, parece que he conseguido satisfacer a todos. Los que no saben nada la intención es que lleguéis a comprender en qué consiste la tecnología y por qué es disruptiva. Y los que sois expertos seguro que vais a conocer anécdotas que no conocíais hasta ahora. Vamos a ello. Esto también sirve de ensayo porque al final, fuera de tiempo de la conferencia del World Café, para los que queráis participar, haremos un pequeño examen. ¿Vale? Vamos a, entonces, sin más preámbulos, a ir. Entonces, para conocer cómo hemos llegado, cuál es el camino hacia blockchain, en realidad blockchain es un paso más dentro de algo más amplio que es la historia de la criptografía aplicada. Y la criptografía aplicada es algo que comenzó hace muchísimos años, en el año 2000 a.C. En aquella época hay una referencia en tablillas babilónicas de que había intentos de pasar mensajes ocultos en otros textos, ¿no? Y luego, más tarde, en la antigua Grecia, esto se llama una escítala, este palote que veis aquí. Esto era una especie de palote hexagonal en el que se enrollaba
una cinta de cuero y entonces en cada una de las 6 caras de la cinta se iban escribiendo palabras. Se desenrollaba la cinta, se enviaba y en el otro extremo alguien volvía a enrollar la cinta en un palote del mismo diámetro y entonces podía volver a leer las palabras. ¿Qué es lo que ocurría? Si no se conocía el diámetro del palote que se había utilizado para enrollar la cinta, pues lo que se obtenían eran palabras aleatorias. Es un mecanismo un poco rudimentario, pero servía. Y todo esto eran técnicas de lo que se llama clave simétrica. En la criptografía de clave simétrica, lo que ocurre es que se cifra, se produce un texto oculto, un texto cifrado con una clave y esa misma clave o algo derivado de esa clave se utiliza para descifrar. De manera que, por ejemplo, en la escítala, ¿cuál sería la clave simétrica que se utiliza en ese mecanismo? El diámetro del palo. ¿Vale? Si conoces el diámetro del palo, pues eres capaz de reproducir el mensaje. Este aparato que tenéis aquí abajo, seguro que algunos lo reconoceréis. Esto es una máquina Enigma que utilizaban las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy famoso su uso, sobre todo en los submarinos. Los submarinos lo que hacían es que viajaban, o sea, partían a lo mejor de puerto, llevaban consigo un libro de claves y las claves tenían una validez diaria. Entonces, cada día, pues oye, hoy es 9 de junio, pues hoy tenemos esta clave y mañana tenemos una clave distinta. Entonces, de esa manera lo que hacían es que se definía un conjunto de claves que se iban a utilizar diariamente para los próximos 3, 6, X meses y cuando un submarino partía ya sabía qué clave iba a ser la utilizada en cada día. Y de esa manera, los dos partes, el submarino y su cuartel general, ya tenían identificado qué clave es la que iban a utilizar para cifrar sus comunicaciones. Esto, fijaros la importancia que tuvo esto. Hay muchas anécdotas con respecto al tema de la máquina Enigma, que por cierto, para los que trabajáis en Santander, los trabajos de descifrado de la máquina Enigma fueron realizados muy cerca de donde nosotros tuvimos un data center en Reino Unido hace mucho tiempo, en Bletchley Park. Para los que conozcáis data center, Jorge Calvo esto lo conoce bien. Entonces, cuando las fuerzas aliadas conseguían asaltar un submarino, lo que hacían era, le abrían la escotilla y se metían dentro del submarino. ¿Y a dónde iban lo primero de todo? Pues les daba igual todo lo demás, les daba igual la sala de armas, les daba igual todo. Iban a muerte hasta la sala de comunicaciones para conseguir una máquina Enigma que pudiera servir de ayuda a los criptoanalistas y el libro de claves. Porque si tenían el libro de claves, podrían entonces descifrar las comunicaciones de otros submarinos. ¿Y qué es lo que hacían los alemanes dentro del submarino? Pues lo primero de todo, destruían el libro de claves y a continuación destruían la máquina Enigma. ¿Vale? Esto, si os fijáis, perdonad un momentito. Vale. Esto fue así hasta que en 1976 estas dos personas de aquí, este señor que es Martin Hellman y este que es Wilfrid Diffie, descubrieron un mecanismo que se llamaba la criptografía de clave pública. Estos son, el algoritmo, el protocolo que ellos diseñaron se denomina en su honor algoritmo de Diffie, protocolo de Diffie y Hellman. ¿Vale? Estos señores de aquí abajo se llaman Rivest, Samir y Edelman y crearon muy poquito después un mecanismo más potente que se llama RSA, por las iniciales de sus apellidos. Y lo utilizamos posiblemente en las comunicaciones que estamos haciendo ahora mismo, están cifradas utilizando criptografía RSA. Y esto que hay aquí abajo
es una curva elíptica, que es otro mecanismo que se utiliza para sistemas de criptografía de clave pública. ¿Qué es esto de la criptografía de clave pública? Como habéis podido ver, en lo que hemos identificado es que era muy importante mantener secreta la clave simétrica, ¿no? En los sistemas de criptografía de clave simétrica. Vamos a ver un ejemplo con dos personas, Bob y Alice, que se quieren mandar unas cartas de amor. Y el ejemplo no es casual, porque la criptografía hasta el siglo XX ha sido utilizada casi exclusivamente para cuestiones o de amor o de guerra. Bueno, pues tenemos a Bob y Alice, que tenían su correspondencia amorosa, pero que de repente entró una persona que se llamaba Eva, que quiere espiar sus comunicaciones. El uso de Eva es un nombre tradicional. Alice es por la A, Bob, Roberto, es por la B, las comunicaciones se realizan entre A y B, y a quien espía se le llama Eva, porque en inglés el espionaje de canales se llama eavesdropping. Entonces, para que empiece por la E, pues eligieron Eva. No es que nadie odie a las Evas, que las queremos muchísimo. Entonces tenemos a Alice y Bob que quieren intercambiarse un mensaje. Bob le quiere mandar una cartita a Alice, pero Eva está espiando y claro, deciden, vamos a utilizar criptografía, pero ¿cómo llegan a un acuerdo con la clave? ¿Cómo puede hacer Bob que la clave con la que él puede cifrar la clave llegue a Alicia sin que la intercepte Eva? Pues bueno, esto es un problema. Lo que hicieron Bob y Eva fue diseñar un tipo de cerradura nueva en la que la cerradura utiliza dos llaves. Una llave, que es la que tenemos aquí con la B, que llamamos llave o clave pública. Y otra llave que llamamos llave o clave privada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que una llave cierra, la otra llave lo abre y viceversa. Lo que una llave abre, la otra lo cierra. Hablando en criptografía, lo que una clave cifra, la otra lo descifra y viceversa. Entonces, ¿cómo funcionaría este sistema? Pues Alice genera su par de claves, la clave privada se la guarda y solamente la conoce ella, y la clave pública la hace disponible a todo el mundo, para que todo el mundo la conozca y la tenga bien identificada. Esta es mi clave, la clave de Alice. Y Bob entonces prepara su carta, la mete en el cofre y cierra el cofre, es decir, cifra el mensaje utilizando la clave pública de Alice, que la conoce todo el mundo. Cuando Eva quiere descifrar el mensaje, resulta que no puede, porque ese mensaje está cifrado con la clave pública. ¿Y quién es el único que es capaz de descifrar lo que ha sido cifrado con la clave pública? Quien posea la clave privada. Y esto es el fundamento de la criptografía de clave pública. No puedo tener mucho feedback de vosotros en este contexto, pero espero que se haya comprendido. Entonces, lo que ocurre aquí es que Diffie y Hellman, que estuvieron intentando resolver el problema de lo que se llama la compartición de claves, que era un problema muy antiguo de la criptografía de clave simétrica, la criptografía tradicional, encontraron un mecanismo para que Bob le pudiera enviar un mensaje cifrado a Alice sin necesidad de haber compartido la clave de forma privada. La clave se puede compartir de forma pública porque Alice publica una parte de su clave de la cual no se puede derivar la otra. Y con esto además encontraron una cosa nueva, una nueva funcionalidad. ¿Qué es lo que ocurre si Alice encierra un mensaje y cierra el baúl con su clave privada? ¿Os lo podéis imaginar?
lo que ocurrirá es que cualquiera que tenga acceso a la clave pública de Alice, es decir, todo el mundo, puede verificar que lo que haya ahí dentro solo lo ha podido meter Alice. O hablando en mensajes, si Alice cifra con su clave privada un mensaje, todo el mundo puede confirmar que ese mensaje solamente lo ha podido cifrar Alice. Y eso es una firma digital. Es decir, con la criptografía de clave pública, intentando resolver el problema de la compartición de claves, no solamente se ha resuelto el problema de cómo envío un mensaje cifrado a otro destinatario de una manera segura cuando no puedo compartir una clave, sino que además se ha descubierto cómo se puede firmar digitalmente un mensaje. ¿Vale? Y esto de repente levanta nuevas funcionalidades, que es que si pensáis en qué es el dinero en realidad es un compromiso de pago por alguien que te firma. Todavía hoy los billetes los sigue firmando el gobernador del Banco Central que emite ese billete. ¿Vale? Entonces, bueno, pues puesto que tenemos una capacidad de firmar digitalmente algo, vamos a intentar crear una primera versión de dinero electrónico. Digamos que tenemos una entidad bancaria que crea un billete, le pone un número de serie y lo firma. ¿Vale? Lo firma con su firma digital. Entonces, lo firma con una clave privada que significa que es la clave de firmar los billetes de 100, por poner un ejemplo, ¿vale? Y entonces, Alice coge ese billete, se lo entrega a Bob y Bob puede verificar esa firma porque conoce la clave pública que utiliza el banco emisor para firmar los billetes que valen 100. Lo comprueba y dice, este billete tiene una firma del banco y es la firma que se utiliza para los billetes de 100. Luego esto vale 100. Pero que hay una duda, claro. Aquí cuando es en papel, los bancos lo que hacen es que hacen que fotocopiar un billete sea muy difícil. Pero cuando estamos en el mundo digital, el billete es una cadena de caracteres que es tan fácil de copiar como copiar y pegar. Y copiar y pegar 1000 veces, pues tienes tu billete repetido 1000 veces. Entonces Bob necesita comprobar que Alice no le esté engañando. Para eso, pues se va al banco y le dice, oye, este billete es bueno, yo ya he comprobado que este billete lo has firmado tú, pero ¿es bueno de verdad? ¿No ha sido utilizado antes? Y entonces Bob comprueba que ese número de serie no ha sido todavía utilizado por Alice para ejecutar un pago y ya está. Pues entonces le da el OK y Bob cierra la transacción. Muy bien. Esto es un sistema de dinero electrónico muy básico y que en principio funciona, pero tiene algún problema. El principal problema que tiene, sin entrar en muchísimo detalle, es que para evitar el problema de lo que se llama doble gasto, la capacidad que puede tener Alice de intentar utilizar un mismo billete varias veces, en inglés se llama double spending, para los que intenten buscar literatura sobre este tema, que normalmente está en inglés, es doble gasto o double spending. Pues para intentar evitar el doble gasto, lo que se ha recurrido es a que el banco traza este número de serie, el número de serie del billete original. Y aquí lo que ocurre es que, claro, el banco, el emisor del dinero, pues tiene conocimiento en todo este proceso de quién ha recibido el billete y dónde lo ha utilizado. Es decir, no hay intimidad, no hay privacidad en este sistema. El emisor del billete es capaz de conocer muchísima información sobre los hábitos financieros de los participantes en el sistema. Y esto es algo que esta persona que aparece aquí, que se llama David Chaum, en 1982 empezó a denunciar. Y creó este documento, no sé si se ve el nombre aquí, se llama Blind Signatures for Untraceable Payments,
firmas opacas para pagos no trazables. Y ese documento siguió más adelante con otro documento un poquito más complejo que significaba seguridad sin identificación, sistemas transaccionales para hacer obsoleto al gran hermano. David Chaum es, de alguna manera, el padre de la utilización de la criptografía para la defensa de los principios sociales de cada persona en una sociedad hiperconectada. Daros cuenta, yo creo realmente es un visionario, daros cuenta 1982, ¿qué era Internet en 1982? Y esta persona ya estaba planteándose, pues oye, en un mundo completamente digital no debería ocurrir esto. Y se empezó a plantear el problema. Vamos a ver cómo lo abordó. En su documento empieza a trabajar en algo que se llama dinero electrónico anónimo. Para ello lo que hizo fue crear un sistema que se llama firmas opacas, blind signatures. ¿Y en qué consisten? Bueno, pues Alice, que quiere reintegrar un dinero, quiere tener un billete digital, lo que hace es que crea un billete y le genera un número de serie aleatorio, que aquí está puesto pequeñito, pero un número de serie aleatorio muy, muy, muy grande. Tan grande que sea muy difícil, prácticamente imposible, que otra persona generando otro billete obtenga el mismo número de serie. Y lo mete en un sobre con papel carbón. ¿Vale? Esto yo lo presenté porque yo hice mi trabajo de fin de carrera sobre este asunto a mediados de los 90, que es algo que sorprende mucho a la gente del mundo blockchain. Entonces, para que os hagáis una idea, esto es con lo que yo hice mi trabajo de fin de carrera, la defensa. Un sobre, entonces dentro se mete el billete junto con un papel carbón. Y entonces el banco coge su clave de firmar billetes de 100, su clave privada de firmar billetes de 100 y firma sobre el sobre. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esa firma queda traspasada al billete que Alice había creado. Alice abre el sobre y tiene un billete firmado por el banco. ¿Pero qué es lo que ocurre? Ese billete, ese número de serie, el banco nunca, jamás lo ha visto. Luego, a partir de aquí, todo es normal. Alice utiliza el billete para pagar a Bob. Bob le pide al banco que compruebe si conoce ese número de serie. El banco dice, ese número de serie no lo he visto en mi vida. Y se completa la transacción. Daros cuenta que con este sistema se ha roto la trazabilidad que teníamos en el sistema anterior. Como el banco nunca ha visto el número de serie, tanto Bob como el banco pueden comprobar que esta firma es buena, pero no saben quién fue la persona que creó el billete originalmente. ¿Vale? Con lo cual el banco no es capaz de trazar esta operación, esta transacción, con el billete que le fue emitido a Alice originalmente. Y así, pues David Chaum, con el sistema de las firmas opacas, resolvió el problema para crear un sistema de dinero electrónico anónimo. Todo esto lo explico yo aquí con un ejemplo, pero por detrás tiene matemáticas y demás que hace que todo esto funcione. Y aquí os pido que me creáis, porque si no os tendría que dar un cursillo de aritmética modular, que tampoco es el caso para el día de hoy. Pero si queréis que os diga la verdad, lo que ocurre en las matemáticas es parecidísimo a ese ejemplo, ¿vale? Y este ejemplo en realidad es cómo lo explica David Chaum, ¿no? Bueno, estas ideas que estuvo desarrollando David Chaum tomaron forma en 1992 en una lista de correo electrónico que se llamaba los cypherpunks. Los cypherpunks eran pues un grupo de gente interesados tanto por la criptografía como por los derechos civiles que pensaron que la criptografía podía ser útil para defender esos derechos civiles. Y crearon esa lista de distribución y crearon un manifiesto
que decía esto: nosotros los cypherpunks nos dedicamos a la construcción de sistemas anónimos. Defendemos nuestra privacidad, nuestra intimidad con criptografía, con sistemas de reenvío de correo electrónico anónimo, con firmas digitales y con dinero electrónico. La lista de los cypherpunks era un entorno súper bullicioso de gente interesada en la criptografía, interesada en cuestiones quizás simplemente políticas, interesadas en ciencia, en muchísimos aspectos, pero sobre todo lo que era un foro muy interesante, muy activo y de discusión profunda, verdaderamente útil. Como ejemplo, os enseño uno de los mensajes que yo guardo de mi época en los cypherpunks, impreso, en el que yo había escrito a una persona, que ahora os explicaré quién es, una pequeña duda sobre un mensaje que él había escrito, y me respondió con una parrafada completa en la que iba mucho más allá de la respuesta, ¿no? Esta persona es Hal Finney. Aquí ponéis H. Finney, abajo Hal, y luego os explicaré por qué esta persona tiene importancia en lo que estamos tratando hoy, ¿vale? Esto es un correo, pues no sé si aparece por aquí la fecha, porque 1994-1995. Pues en ese foro, Nick Szabo, que era también otro miembro de los habituales en los cypherpunks, en 2001 escribió un documento que decía esto: Trust third parties are security holes. Los terceros de confianza, los terceros de confianza, que es como se denomina en castellano, son agujeros de seguridad. Y al fin y al cabo, un poco lo que te venía a decir es que en todo esto del dinero electrónico se está intentando resolver un problema que más o menos pues, se aborda al principio, se aborda al final, y como en medio tenemos algo que es difícil, pues decimos, bueno, pues buscamos una solución, que la solución es: confiamos en el emisor de la moneda. Y ya está. Y resolvemos el problema a base de confianza. Vamos a confiar en alguien. Este dibujo es el que pone Nick Szabo en su documento original. Por si no lo leéis bien, pues salen aquí unas fórmulas y luego dice, y de repente ocurre un milagro y siguen las fórmulas, ¿no? Y dice, creo que debería ser un poco más explícito en el paso 2. Pues el paso 2 para Nick Szabo es que, oye, estamos dándole muchas vueltas porque después de los trabajos de David Chaum hubo muchísimo esfuerzo para mejorar eso y hubo muchas mejoras, pero siempre, siempre, siempre existía el tercero de confianza, el emisor de la moneda, que si confiabas en él, todo funcionaba, y si no confiabas en él, pues el sistema se venía abajo. Y lo que vino a decir Nick Szabo es: el mejor tercero de confianza, la mejor parte en la que puedes confiar es aquel en el que no existe, sino aquel cuya necesidad has eliminado por el diseño del protocolo, o que lo has automatizado o lo has distribuido entre los participantes en el protocolo. Al fin y al cabo lo que te dice es, oye, si quieres tener un sistema que sea bueno de verdad, no puedes asumir que hay que confiar en alguien. Y esto, 2001, siguió evolucionando hasta que el 31 de octubre de 2008 alguien empezó a redactar, alguien terminó de redactar un documento nuevo cuya primera frase del párrafo de conclusiones dice: proponemos un sistema para transacciones electrónicas que no necesita confianza. Y esto lo escribió un tal Satoshi Nakamoto, que sabemos hoy, seguramente habéis oído el nombre, sabemos que es un seudónimo, nadie a día de hoy sabe quién es porque no ha dado la cara, hay mucha gente que se postula, pero nadie ha demostrado que es Satoshi Nakamoto y sería muy fácil demostrarlo. Luego os explicaré por qué. Y el día siguiente, en una lista en un foro que fue heredero de los cypherpunks, envió una nota, 1 de noviembre de 2008,
en la que explicaba su documento y lo daba a conocer. Decía: he estado trabajando en un sistema de dinero electrónico que es completamente peer-to-peer. Peer-to-peer es que todos los participantes en el sistema son iguales. Todos tienen los mismos privilegios, todos tienen las mismas calidades. Y no hay un tercero de confianza, no se confía en nadie. El documento está aquí y ahí sigue estando y ahí podéis acceder a él. Sus principales funciones, y nos da un pequeño resumen de cómo funciona Bitcoin. El doble gasto, que ya sabéis lo que es a estas alturas, se previene con una red peer-to-peer. No hay un emisor de moneda o terceros de confianza. Todos los participantes pueden ser anónimos. Esto es realmente un poquito mentira, porque no son seudónimos, trabajan bajo seudónimo. Y mientras no conozcas cuál es el seudónimo de una persona, no vas a poder identificar la persona, pero sí vas a poder trazar lo que hace el usuario de un determinado seudónimo. Se crean nuevas monedas con un sistema que se llama prueba de trabajo, Proof of Work, y la prueba de trabajo, Proof of Work, además de generar monedas, previene el doble gasto. Dicho así, es un resumen tan sucinto, que si no entras un poquito en detalle es muy difícil de comprender. Vamos adelante a ver si lo podemos explicar. Bueno, pues nos ha dicho una red peer-to-peer. Pues una red peer-to-peer son distintos nodos que se conectan los unos con los otros. No tiene por qué ser todos con todos. Unos sí, otros no, pero bueno. Y entonces lo que ocurre es que todos los nodos conocen el balance de la contabilidad del sistema. Todos los nodos saben que Alicia tiene en un momento dado 20 euros y que Bob tiene en un momento dado 10 euros. Para efectuar un pago, Alicia lo que hace es decirle a un nodo: oye, le quiero pagar 8 euros a Bob. Ese nodo distribuye la información entre todos los demás y cuando todos están de acuerdo, pues entonces le restan 8 a Alicia y le suman 8 a Bob. Con lo cual Alicia pasa a tener 12 y Bob pasa a tener 18. ¿Bob necesita recibir un billete? No. Bob simplemente necesita comprobar que su balance en la contabilidad de la red blockchain es de 18 euros, de 8 euros más que lo que tenía antes. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Esa mensajería de la que hemos hablado antes, que, oye, se comunican y demás, eso se hace mediante bloques. Los nodos llegan a un acuerdo mediante bloques, de manera que antes de un determinado bloque, la red pues sabe que Alicia tiene 20 euros y que Bob tiene 10. Y entonces, en un determinado bloque, el nodo en un determinado bloque se graba, se dice: Alicia le transfiere 8 euros a Bob. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo actualiza su balance. Alicia tiene 12 euros y Bob tiene 18 euros. Y así sigue metiendo más transacciones. Hay un vídeo fantástico de la BBC que a mí me gusta mucho que explica esto muy bien. Os lo voy a poner, espero que suene bien el audio, pero en cualquier caso tiene subtítulos. Lo único está en inglés, pero yo creo que se entiende bien. Vamos a ello. Perdonad, ligero problema técnico, que ya sé lo que pasa. When you want to buy something normally, using your normal bank card, this is what happens. I give my card details to the shop. The shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records to show the movement of money from my account to the shops. Now, if you wanted to remove the bank from that
Those records and not alter them or cheat in any way. In fact, I wouldn't trust any single person, but I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction. So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop, and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies. Oh, and one of them, at random, will be given a reward for some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actual people. They're computers. Lots of computers. Pausa aquí. Vale, espero que os haya gustado el vídeo. Quiero aclarar un par de cosas solamente sobre el vídeo. Cuando dice ledger, ledger es la contabilidad del sistema, ¿vale? Entonces, habéis visto que precisamente lo que ocurre es que en vez de que haya una transferencia de dinero, o en vez de tener que consultar al banco, se consulta a todos los nodos, porque todos los nodos son conscientes del balance contable de la red en cada momento. Vamos ahora a ver un poco cómo funciona esto con un poquito más de detalle, porque hasta aquí era la generalidad. ¿Cómo funciona? O sea, Bitcoin funciona, hemos hablado de los bloques y todo esto. Vamos a ver exactamente en qué consiste un bloque. Bueno, blockchain es una cadena de bloques. Entonces, los bloques, al final, son bloques que, bueno, pues van el bloque, el 1, el 2, el 3, y todos empiezan desde un bloque que se llama bloque 0, bloque génesis. Y a partir de ahí se van apilando un bloque encima de otro. Cada bloque tiene dentro una serie de transacciones que alguien, y ya os anticipo que se llama el minero, el minero es quien crea el bloque. El creador del bloque, el minero, pues introduce aquí una serie de transacciones que quedan validadas, quedan refrendadas en cuanto este bloque queda aprobado. Los bloques además están unidos en secuencia con una técnica criptográfica que se llama hash. ¿Qué es un hash? Cuando hacéis la declaración de la renta por vía digital y la presentáis, luego os queda como una especie de cadena de caracteres pequeñita, básica y demás. Eso, que además probablemente esté firmado, pero un hash es una manera de coger una cantidad de datos que puede ser arbitrariamente grande y resumirla en una especie de huella digital electrónica de un tamaño fijo. Y con una peculiaridad muy importante. Con que solo cambie un bit en el origen, el resultado del hash es completamente distinto. La huella digital cambia drásticamente. No tiene nada que ver con la huella que habías hecho antes de haber cambiado el bit. Y esto es muy importante, porque además de lo que se trata es de que sea muy difícil prever cuál va a ser el hash de un dato determinado. Yo cojo un dato y me sale un hash, pero a partir de ahí soy incapaz de prever, oye, si cambio un bit aquí, ¿qué tipo de hash me va a salir? No tienes ni idea de qué tipo de hash te va a salir. Si quieres saber qué hash te va a salir, lo tienes que calcular.
¿vale? Entonces, utilizando la técnica del hash, lo que ocurre es que en cada bloque, por ejemplo, en el bloque n, se guarda el hash del bloque n-1. Se coge el bloque anterior, se obtiene un hash, que es una cadena cortita, y se guarda aquí. Y así, el bloque n+1 contiene el hash del bloque n. Y esto es lo que crea la cadena. ¿Por qué la crea? Porque solo con que modifique un bit en el bloque n-1, el hash del bloque n ya no valdrá. Y entonces quedará evidente que alguien ha modificado algo en el bloque n-1. Y además, así para arriba, es decir, el bloque n+1 tampoco va a encajar con el bloque n-1, porque se puede ir recorriendo la cadena y dices, oye, de repente aquí hay algo que no encaja, aquí hay un error entre el bloque n-1 y el bloque n. ¿Vale? Además, los bloques incluyen una fecha que no tiene por qué ser muy precisa, la fecha se llama timestamp. No tiene por qué ser muy precisa, para que os hagáis una idea, en Bitcoin la precisión de la fecha tiene que estar en el rango de unas 2 horas. Y luego hay un campo muy importante que se llama nonce. Nonce es un campo que se utiliza para establecer un mecanismo de protocolo de consenso, que es lo que hace que todo esto funcione. ¿Y para qué sirve? Pues mira, sirve para que los distintos nodos van a competir para obtener un bloque. Quien consiga obtener un bloque que sea aceptado por todos los demás, se va a llevar un premio, y ese premio va a ser una cantidad de criptomonedas. El tipo ese que en el vídeo al final sale diciendo pues eso. Quien genera el bloque no es que a alguien aleatoriamente se le regale dinero, no. Es que alguien aleatoriamente consigue obtener un bloque. ¿Y cómo consigue obtener un bloque? Pues consigue encontrar un nonce en el bloque, un valor aquí, que haga que el hash de este bloque sea menor de un determinado valor. Por ejemplo, se dice, oye, hay que obtener un bloque cuyo hash sea menos de 100 millones. El hash puede ser un número grandísimo, no me acuerdo de cuánto, pero grandísimo. 100 millones es relativamente poco. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para encontrar un bloque cuyo hash sea menor que 100 millones? Pues ir probando a cambiar el nonce hasta que, por suerte, les aparezca un bloque cuyo hash sea menos que de 100 millones. Eso es calcular hashes uno detrás de otro tan deprisa como se pueda. Y a eso es a lo que se le llama minar. Entonces, cuando alguien de repente consigue un bloque que tiene un hash inferior a esos 100 millones, por poner un ejemplo, lo publica y todos los demás dicen, anda, este tío ha encontrado con una solución al problema. El problema es muy tonto, es resolver un puzzle, pero este tío lo ha encontrado, pues este tío se ha ganado el privilegio de colocar el bloque. Y todo el mundo va a poder comprobar que ese bloque es bueno, porque es muy difícil encontrar ese valor que haga que el hash sea inferior a un determinado número. ¿Y por qué esto sirve de algo? Me preguntaréis. Pues es muy difícil de explicar, pero es fácil de comprender si jugamos. Vamos a participar al juego jugando al minero y al ladrón. Y para esto voy a pedir a mis compañeros que abran el chat y vamos a jugar todos juntos. Todos vais a ser mineros. Entonces, os voy a explicar en qué consiste. Esto yo tradicionalmente, cuando hago conferencia online, lo hago con dados de 20, de 30 o de 60 caras. Y saco a todo el público a que tira dados encima de la mesa y nos pasamos un rato divertidísimo. Y además, doy de regalo al que se gane un bloque una chocolatina. Las pongo aquí para que se vea. Chocolatinas que he comprado en el Museo del Chocolate de Colonia. Entonces, el juego consiste en generar bloques y los bloques son tarjetitas. Tarjetitas que yo tengo numeradas. Como todo esto no lo vamos a poder hacer así,
lo vamos a hacer aquí. Digamos que esta tarjetita es el bloque génesis de nuestra blockchain. Y ya dejamos escrito que Alice tiene 20 euros y Bob tiene 10 euros. Entonces, ¿cuántos participantes somos? Me han dicho que éramos unos 100 y pico. No, 200 y pico creo que me han dicho. Vamos a intentar adivinar un número del 0 al 100. Yo lo escribo aquí. Entonces, por favor, ponerme por el chat entre el 0 y el 100. ¿No? Ah, somos 141, muchas gracias. Bueno, pues lo sigo dejando entre 0 y 100. A ver quién adivina qué número he escrito aquí, entre el 0 y el 100. Quien lo adivine se lleva una chocolatina virtual para cuando nos veamos. A ver, que vais muy deprisa, a ver. Ahí, qué rápido lo habéis cogido. Estoy viendo el chat, a ver que no se me escape porque vais súper rápido. Para. Alba Molina. Esto alguien dirá que es tongo. Para Alba la conozco, pero... Bueno, pues Alba, te debo una chocolatina, pero además te has ganado el privilegio de que colocas el bloque número 1. Y todo el mundo reconoce que te llevas, bueno, comprobad, por favor, 55, ¿eh? Y mis manos estaban aquí, que es que no le he soplado nada a Alba. Alba ganaría una chocolatina, que serían esas monedas del En la red Bitcoin esto a día de hoy, hace poquito, se ha reducido y ahora no sé si se están dando 6 Bitcoins por cada bloque. Cuando empezó Bitcoin eran 50 Bitcoins por bloque y cada X tiempo, cada 4 años aproximadamente, se reduce a la mitad. ¿Vale? Y eso sería esto. Pero además no solo gana la chocolatina, sino que además gana las comisiones de las transacciones que pueda haber ahí dentro, que yo lo represento en mis juegos con un caramelito. ¿Vale? Con esto también quiero desmitificar algunas cosas. Cuando se dice, es que no hay comisiones, sí, sí hay comisiones. Los mineros ganan dinero de las comisiones. Y en algún momento, por ejemplo, en enero de 2018, las comisiones fueron carísimas. Para transferir nada, pues tenías que pagar 11 euros tirando por lo bajo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una transacción en la que Alice le transfiere 8 euros a Bob, así que voy a escribir aquí otro número que tenéis que adivinar. Escrito, darle. Ahí, Ricardo, qué rápido. No has acertado, ¿eh? O sea, que sigue dándole. No sé si veis el chat, pero en el chat todos podríais ver, si sois capaces de verlo, que efectivamente alguien ha acertado el número, ¿no? ¿Os está costando? Veo alguno que se acerca, pero no lo he visto pasar todavía. Vamos, 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 vamos. ¡Ey! Para. Creo que lo he visto pasar. Ahí está. Ricardo Carrasco. El 67. Felicidades, Ricardo. Bueno, pues entonces, Ricardo, su chocolatina, que son los bitcoins que van de regalo para el que saque cada bloque, su caramelito por las comisiones de las transacciones que hay aquí dentro, y Ricardo gana el privilegio de colocar el siguiente bloque aquí arriba. Y así funciona Bitcoin. Ahora vamos a ver qué es un par de casos de qué es lo que podría ocurrir. Imaginaros que ahora, por ejemplo, decimos, vamos a jugar a sacar el bloque 3, pero simultáneamente 2 personas
porque hay una cosa, los que me conocéis sabéis que vengo del mundo de las comunicaciones, y los que somos de comunicaciones, si no hablamos de la latencia, el tiempo que tarda un mensaje en llegar de un lado a otro del mundo, pues no somos nadie, necesitamos la latencia por todas partes. Entonces vamos a meter aquí, en vez de este, vamos a meter, imaginaros que al mismo tiempo que Ricardo ha sacado el bloque 2, otra persona, pensemos que Ricardo está, por ejemplo, en España, y pensemos que hay otra persona que ha sacado otro bloque que también coincide, que saca el hash y demás, que ha acertado el número, y que está a lo mejor en Australia. Los dos lo han encontrado más o menos al mismo tiempo, con lo cual empiezan a explicarle a los nodos que tienen en su proximidad, oye, he encontrado un bloque, y la gente ven que es un bloque válido y lo aceptan. ¿Por qué no lo iban a aceptar? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cadena se nos ha bifurcado. Esto en inglés se llama fork, que significa bifurcación. Entonces tenemos una cadena bifurcada. Tenemos la cadena del bloque 2 y la cadena del bloque 2', que son dos bloques distintos. Pueden incluso tener transacciones distintas. Fijaros que el bloque 2' no tiene esta transacción aquí dentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues los mineros van a seguir la cadena que ellos conozcan más alta. Entonces, cuando alguien conoce el bloque 2, pues se queda con el bloque 2. Si alguien ha escuchado el bloque 2' antes que el bloque 2, se queda trabajando sobre el bloque 2'. Entonces, vamos a tener mineros que estén trabajando para generar, vamos a poner esto como que está aquí a medio colocar, vamos a tener un grupo de gente que esté intentando trabajar para sacar el bloque 3 y un grupo de gente que esté intentando trabajar para sacar el bloque 3'. Entonces, como tardamos y no tenemos mucho tiempo hoy, lo resumo lo que ocurre. Lo que terminaría ocurriendo es que aparecería un bloque 3 o un bloque 3' antes que el otro, sería lo más normal. Es difícil que coincidan otra vez en el tiempo, que podrían hacerlo y se seguiría sobre esta línea, ¿no? Pues podría haber, imaginemos que se genera un bloque 4 y un bloque 4' casi simultáneamente. Pues siguen aquí apiladas la cadena bifurcada, pero de repente en un momento dado alguien encuentra el bloque 5 antes de que alguien encuentre el bloque 5'. Y cuando los mineros que están en esta cadena conocen que hay un bloque 5', conocen una versión de la cadena más larga que lo que ellos conocen, se olvidan de esta, deshacen las transacciones que hubieran hecho ahí, restan las operaciones que hubiera habido y se reenganchan a esta y suman las transacciones que hubiera aquí. Y de repente todo el mundo vuelve a estar en esta cadena. Daros cuenta que todo esto al final se trata de consenso. Esto se llama prueba de trabajo porque todo el mundo está demostrando que ha hecho un esfuerzo para obtener un bloque. Y este mecanismo hace que todo el mundo esté de acuerdo en que, oye, el bloque que vale es este de aquí y no vale otro. ¿Por qué podría yo decir, oye, es que yo no quiero hacerle caso a ese bloque, voy a seguir minando a ver si saco un 2' mío y me llevo yo la comisión? Sí, pero es que todo el resto de la red no te está haciendo caso a ti. Todo el resto de la red, los que se portan bien, están escuchando por aquí, con lo cual si tú aquí sacas un 2', un 3' o lo que te dé la gana, nadie te va a hacer ni caso. Esto, de hecho, puede ser una estrategia de ataque. Imaginaros que teníamos esta cadena y, por acordarme de los nombres de los últimos participantes, 5, a ver que no me las desordene, aquí. Vale, pues teníamos imaginemos que Alice, vamos a decir Alba, que nos ha aparecido por ahí. Alba es mala, malísima, pero malísima, malísima de la muerte. Y le ha comprado a Bob, que vamos a pensar que es Ricardo, ¿vale? Y entonces Alice le paga sus 8 euros a Bob por una mercancía, muy valiosa no puede ser, pero Bob es tan incauto que le entrega la mercancía a Alice
pues en el momento en el que ve que este bloque está ahí. Pero Alice de repente quiere hacer desaparecer esa transacción de la red. Entonces, Bob ha comprobado que esta transacción existe y Alba, empieza a trabajar para generar un bloque 2' en el que esa transacción no esté, no exista, se haya borrado. Entonces, tendríamos a los mineros buenos intentando generar el bloque 3 y a Alice y quizá algún compinche intentando generar el bloque 2'. Voy a hacer aquí otro número, vamos a hacer una vuelta más. Intentad adivinar el número. Estáis compitiendo contra Alba. Alba, tú tienes que, si Alba saca el número, coloca el bloque malo. Joder, qué velocidad, macho. No dudo que se me pueda escapar, ¿eh? ¡Ay, parad! Jorge Rueda, felicidades, te has ganado la chocolatina, te has ganado los caramelitos. Y Jorge Rueda ha colocado el bloque 3. Si os dais cuenta, para que nos dé tiempo a hacerlo todo, ¿contra quién está compitiendo Alice? Alice está compitiendo contra la estadística. Aquí sois 144. Alba está compitiendo contra 143 personas a la hora de adivinar un número entre 1 y 100. Y sus dedos dan de sí lo que dan de sí. No puede teclear números mucho más deprisa. Entonces los 143 es más probable que los 143 encuentren el número mucho antes que Alicia. Y así, si Alba hubiera tenido suerte y hubiera encontrado el 2', todavía tendría que igualar la altura. Y mientras que el resto de la red seguiría por el 4, por el 5. Es decir, Alba lo tiene verdaderamente difícil porque lucha contra las leyes de la probabilidad. ¿Vale? ¿Cuándo Alba podría tener éxito? Pues cuando su capacidad de adivinar números o de generar números de prueba, en realidad en Bitcoin su capacidad para calcular hashes sea comparable al del resto de la red. Y esto es lo que se llama el ataque del 51%. Porque quien tenga el 51% de la potencia de cálculo de la red, la potencia de cálculo se mide en Bitcoin en hashes por segundo. Y normalmente la gente por ahí tiene máquinas que calculan terahashes, o sea, millones de hashes por segundo. Pues si alguien tuviera el 51% de la potencia de cálculo de hashes de la red, sería capaz de decidir qué operaciones entran y qué operaciones no entran en la red. Y eso es a lo que se llama el ataque del 51%. En realidad es un poco mentira, porque con un poco de suerte, con menos del 51%, se empieza a poder hacer trampa, ¿vale? Pero el ataque se llama el 51% porque es en donde ya está todo de tu lado. Quien tiene que tener suerte es el resto de la red y no tú. ¿Vale? Bueno, pues seguimos con la presentación y hasta aquí el juego con esto. Lo que hemos visto es que este mecanismo tan tonto del puzzle lo que permite es que los mineros alcancen consenso sobre qué bloque es el que hay que poner ahí, ¿vale? De manera que el invento que hizo Satoshi nos permitió, por un lado, tiene dos cambios importantes. Por un lado, reemplaza el movimiento de billetes electrónicos, aquel ejemplo primero que poníamos en el que se iba entregando un billete con una firma digital, y lo cambia por una contabilidad distribuida. En realidad los nodos lo que tienen es una base de datos que está distribuida entre ellos y el contenido de esa base de datos es un contenido en el que todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo, todos los nodos de la red están de acuerdo en que la base de datos en un determinado momento contiene una información X. Y además, lo más importante en mi opinión es que ha conseguido reemplazar la confianza por consenso.
Y esto tiene implicaciones muy importantes, como veremos a continuación. Bueno, pues 2008 era Bitcoin y en 2013 empieza pues la era de los ledgers, los libros de cuentas, la contabilidad distribuida. Este chaval que aparece aquí con 19 años en 2013 identificó que en Bitcoin tenía una serie de limitaciones en su diseño, limitaciones intencionadas. Este chaval se llama Vitalik Buterin. Era muy aficionado a Bitcoin y vio que se podía hacer algo más. Dentro de Bitcoin hay un pequeño lenguaje de programación. Se puede cerrar el chat, por cierto. Hay un pequeño lenguaje de programación intencionadamente limitado que sirve para que se pueda indicar qué tipo de comprobación se tiene que aplicar a cada una de las transacciones que hay ahí dentro. Y eso permite un cierto grado de flexibilidad sobre qué se puede hacer con esas transacciones. Pero hay algo que no está permitido en ese lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación no permite hacer bucles. Un bucle es una técnica de programación que le dice al programa que itere y que repita una operación, un número determinado de veces. ¿Y por qué en Bitcoin no se introdujeron bucles? Pues mirad, todos los mineros tienen, cuando van a aceptar un bloque, no solamente comprueban el tema del hash, sino además comprueban que el bloque esté correctamente formado y para ejecutar las transacciones ejecutan el mini programita que diga, oye, para verificar esta transacción se tiene que hacer estas cosas. Comprueba la firma de Alice, comprueba no sé qué, una serie de cosas. Pero no se permiten hacer bucles porque si alguien introdujera en ese programita que los mineros tienen que ejecutar un bucle infinito, ¿qué ocurriría? Un bucle infinito es un programa que no termina nunca. Los mineros se quedarían eternamente analizando el programita de esa transacción y nunca llegarían a validar ese bloque, la red moriría. Y por eso en el lenguaje de programación que introduce Bitcoin está intencionadamente eliminados los bucles. Y los bucles son importantísimos para que un lenguaje de programación sea completo. Vitalik Buterin ideó un mecanismo que permitía introducir bucles en el lenguaje de programación de una red blockchain. ¿Y cómo lo hace? Pues con un mecanismo que le llama gas. El gas es como si dijéramos gasolina, que es una manera de pagar a los mineros. Voy a pagar a los mineros en función de cuánto esfuerzo tengan que hacer para validar el programita que yo introduzca ahí dentro. Es decir, pago por su tiempo de cómputo o por su esfuerzo de cómputo. Y claro, cuando yo mando una transacción, le tengo que dotar de una determinada cantidad de gas que se traslada también en valor de la criptomoneda de esa cadena de bloques. Los mineros van a ejecutar el programa ese y si en un momento dado el gas que se ha dado para ejecutar esa transacción se agota, los mineros se quedan con el gas que han gastado y eliminan abortan la transacción y la dan por no finalizada, no se ejecuta. ¿Vale? Con esto Vitalik dio nacimiento a la red Ethereum, que permite algo muy avanzado, que es ejecutar programas casi arbitrarios dentro de la red, porque ya existe un lenguaje de programación completo ahí dentro. ¿Vale? Y al ejecutar programas se permiten muchas cosas. Por ejemplo, imaginaros un programa que diga consulta la meteorología en la provincia de Jaén en la web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología de España, por si tenemos algún participante que no sea español. Y si la pluviometría en determinado mes es inferior a tanto, pues transfiere tantas criptomonedas de esta cuenta, de mi cuenta, a otra cuenta. ¿Eso qué es? Eso es un seguro agrario.
automatizado. Y esto se llama seguros paramétricos y ya se ha hecho. ¿Vale? Y estas cosas se han hecho en concreto sobre Ethereum, que es la red blockchain que ideó Vitalik Buterin. ¿Vale? No tengo tiempo, pero si tenéis curiosidad en algún momento podéis preguntarme por qué he elegido esta foto. En esta foto Vitalik pone aquí el hash del bloque no sé cuántos millones es este. Os doy la pista, es una prueba de vida. En resumen, pues blockchain es un libro de cuentas distribuido que trabaja en un formato peer-to-peer, en donde todos son iguales, nadie merece más confianza que otro. Esa ausencia de confianza se realiza basada en un mecanismo que da consenso. En Bitcoin hemos visto un mecanismo de consenso que se llama prueba de trabajo, proof of work. Y además hemos visto que requiere un esfuerzo de cálculo muy importante. La red Bitcoin, para que os hagáis una idea, consume muchísima potencia eléctrica, porque son todos los mineros calculando hashes a marchas forzadas. En una estadística que escuché hace poco, decían que la potencia de cálculo que hay en minería en Bitcoin, en la red de Bitcoin, es tanta como, no sé si como la potencia eléctrica consumida por toda Nueva Zelanda o por toda Dinamarca. En cualquier caso, muchísimo. Y os podéis imaginar que medioambientalmente pues eso tiene un problema. Pero hay otros protocolos de consenso que son óptimos. Lo que pasa es que no son útiles para un entorno público y tan distribuido como Bitcoin. Ahora lo veremos. Y luego, además, blockchain soporta lo que se llaman smart contracts, contratos inteligentes, que es un término que acuñó también Nick Szabo, el de los Trusted Third Parties and Security Hosts, y que los smart contracts son simplemente programitas que están escritos en la cadena de bloques, como el que os acabo de explicar de los olivares de Jaén, de la pluviometría. Son contratos que se ejecutan automáticamente y que además están en la cadena de bloques. La cadena de bloques, por los hashes que os he explicado, es inmutable. Cuando algo está ahí y tiene una cantidad de bloques encima, ya eso no se puede modificar. Entonces, son programas que están ahí garantizados, certificados y sobre los que se puede alcanzar un acuerdo de que esto se va a ejecutar con las condiciones que estén ahí dentro. ¿Vale? De manera que las tecnologías, lo que se llama Distributed Ledger Technologies, DLTs, tecnologías de libros de cuentas distribuidos, es algo que empezó para las criptomonedas y, si os dais cuenta, supone un cambio muy, muy importante. Imaginaros a día de hoy que enviarnos una foto entre nosotros, estemos en el país en el que estemos, es muy fácil. Nos mandamos un WhatsApp, un Telegram, un correo electrónico y nos mandamos la foto y es inmediato. Pero enviar dinero es difícil, siempre estás necesitando un intermediario. El objetivo original de Satoshi era eliminar al intermediario, ¿vale? Y este era el objetivo inicial de las criptomonedas. Pero, claro, con Bitcoin tú ya pagas directamente de uno a otro. Pero esta misma tecnología resulta que sirve para muchísimas más cosas. ¿Y para qué sirve para muchísimas más cosas? Porque la potencia de tener una base de datos compartida sin necesidad de confiar en las personas con las que estás o en las entidades con las que estás compartiendo esa base de datos tiene muchísimas aplicaciones. Os voy a explicar una. Esto viene a representar la potencia de cálculo que puede utilizar un banco cualquiera en su operativa habitual. Lo que aparece en gris es lo que llamamos online, que es los procesamientos de información que se realizan en tiempo real y bueno, como veis, pues tiene una hora, pues entre las 8 y las 3 de la tarde están ahí su pico y luego por la noche es muy bajo. Y lo naranja es lo que llamamos el batch, que como veis tiene muchísimo más volumen y es algo que se ejecuta por las noches. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando nosotros cuando tú transfieres un dinero, por ejemplo, desde Santander hasta otra entidad bancaria,
en realidad, pues yo que soy Santander tengo mi libro de cuentas. Yo le digo a Santander, oye, transfiere X dinero a alguien que tiene una cuenta en otro banco. Santander organiza una mensajería, podría notificar instantáneamente al otro banco y de hecho es fácil hacerlo. Se puede notificar instantáneamente al otro banco, oye, que están mandando tanto dinero desde aquí a fulanito de tal en tu banco, en tu entidad. Yo me resto el dinero de aquí, tú lo sumas de allí y luego nos lo pasamos. Vale, pero claro, son dos bases de datos distintas. ¿Qué es lo que ocurre si en uno de los dos lados se produce un error? Habría un descuadre. Entonces, a día de hoy estas cosas funcionan. ¿Por qué las transacciones tienen que funcionar a día siguiente? ¿O en internacionales tardan 48 o más horas? Pues porque se producen una serie de procesos de reconciliación que ocurren por las noches, en donde los bancos ponen en común en cámaras de compensación, oye, yo he hecho estos movimientos, casan, no vemos errores y ya está. ¿Que hay errores? Se generan procedimientos de resolución de esas disputas que muchas veces requieren una intervención manual y todo esto, pues, como podéis imaginaros, lleva tiempo. También lleva una serie de riesgos, lleva tiempo porque intentamos evitar el riesgo, pero imaginaros, si quisiéramos hacer un instantáneo, pues tendríamos que estar asumiendo en el riesgo de que en el otro lado me digan, oye, no, que aquí no ha pasado esto, ¿no? O sea, yo no he recibido ese dinero de ti. De manera que imaginaros qué es lo que ocurriría si la reconciliación se produjera en tiempo real. Es decir, ¿qué ocurriría si todos los bancos, imaginaros este ejemplo que os he contado, si todos los bancos no trabajaran cada uno con su contabilidad, sino que todos trabajaran con una única contabilidad y que esa contabilidad fuera válida en tiempo real? ¿Creéis que eso tendría un impacto? De saque, todo esto naranja desaparecería. Pero bueno, eso dice, bueno, pues oye, el banco se ahorra un montón de dinero en computación. Pero no solo eso. Ocurren cosas mucho más importantes. Desaparecen los riesgos de contrapartidas. Las transacciones podrían ser instantáneas. Y una vez que las transacciones pueden ser instantáneas, todo esto es compartido y demás, los cambios pueden ser muy importantes. Muchísimo más importantes de lo que hoy nos podemos imaginar. Pensad, ¿cómo cambiaría el mundo si los procesos, ya hablando en general, no hablando del ejemplo de las transacciones entre los bancos, ¿cómo cambiaría el mundo si los procesos con varios participantes trabajaran sobre la misma base de datos? ¿Qué pensáis? ¿Os acordáis de la primera vez que conocisteis Internet? Yo os cuento un ejemplo. Yo la primera vez, que además fue en la época que conocí a Hal Finney. No os he contado la anécdota de Hal Finney. A mediados de los 90, cuando yo conocí el correo electrónico, llegué a casa y dije, correo electrónico, esto es impresionante y tal. Y alguien me dijo, pero si el fax es fantástico. ¿Os imagináis a día de hoy el fax? ¿Os imagináis si no existiera la web cómo sería el mundo a día de hoy? Claro, si os vais atrás, cuando conocisteis por primera vez la web, ¿os imaginaríais que hoy existiría Amazon? Entonces, con esto lo que os pretendo explicar es por qué yo creo que blockchain, no Bitcoin. Bitcoin es una aplicación de blockchain, la tecnología es blockchain. ¿Por qué blockchain es una tecnología disruptiva? Y no es disruptiva para hoy, para mañana o para pasado mañana. Hay mucho de moda en todo esto, mucho de hype. Pero a muy largo plazo, cuando todos los engranajes de los procesos que a día de hoy están basados en bases de datos distintas y separadas, empiecen a funcionar con mecanismos que les permitan trabajar en una base de datos única
para todos esos procesos sin necesidad de establecer mecanismos de confianza, pues el mundo cambiará mucho. Los procesos se acelerarán y todo cambiará. Os enseño algunos ejemplos, quedamos cortitos de tiempo. Alastria es algo de lo que en España nos podemos sentir muy orgullosos. Es la primera red nacional blockchain que ha existido en el mundo. Una red blockchain semipública, permisionada y regulada. ¿Qué significa que esté permisionada? Antes os he explicado que Bitcoin utiliza la prueba de trabajo porque es una red pública a la que cualquiera se puede conectar. Pero una red permisionada lo que quiere decir es que en esta red participan solamente un grupo de gente que nos interesa trabajar aquí. No confiamos entre nosotros, pero podemos obtener un beneficio de trabajar juntos sobre una red blockchain. Y entonces con eso también nos permite utilizar protocolos de consenso que no sean costosos como la prueba de trabajo y que además sean mucho más rápidos. Aún así son más lentos que una base de datos tradicional, pero viene a cambio de que te han eliminado la confianza. El ejemplo que os he contado antes de los seguros paramétricos es algo que hizo Asaja Jaén. Y no recuerdo la compañía de seguros, creo que sé cuál es, pero por si acaso no lo voy a mencionar. ¿Vale? Y hay muchísimas aplicaciones en comercio internacional, en puntos de lealtad, en recarga de coches eléctricos, en autoproducción de electricidad. Hay muchísimas aplicaciones que están desarrollándose. Os dejo una referencia. El segundo mensaje que publicó Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, en LinkedIn, era sobre blockchain. Y transmitía una serie de mensajes que a mí me parecen muy importantes. El artículo es súper interesante, súper denso, súper completo. No lo digo por hacer la pelota a nadie, lo pienso sinceramente. Y os traigo 3 mensajes. Vamos a utilizar blockchain, pero para aprovecharlo realmente todo el mundo tiene que participar. No solo los bancos, que mucha gente decía, ¿por qué a los bancos les interesa esto? Creo haberos dado alguna pista de por qué a los bancos nos puede interesar una tecnología tan poderosa. Pero también los gobiernos. Aquí tenemos que participar todos, porque al fin y al cabo, blockchain es algo que altera los procesos que existen a día de hoy de cómo funciona la sociedad y los puede mejorar. Entonces, pues tenemos que participar todos los que formamos parte de esos procesos. Bueno, Santander está avanzado, este artículo es antiguo, de 2018, pero Santander está avanzado en proyectos para hacer mecanismos de pagos internacionales y esto a día de hoy os enseñaré el ejemplo, esto ya existe y os pongo luego un ejemplo. También Santander trabaja en un proyecto que en este momento se llamaba Utility Settlement Coin. Este proyecto desde hace un año es un proyecto público que se llama Finality y que consiste en crear un mecanismo de mercado interbancario basado en blockchain. Imaginaros pues lo que os he dicho antes. El ejemplo que os he dicho de los bancos intercambiándose dinero, pues para el mercado entre bancos de las grandes cantidades de dinero, pues hay un mecanismo en el que se dice, oye, pues el Banco Central Europeo, por poner un ejemplo, encierra, digamos, por poner otro ejemplo, 1.000 millones de euros en una caja y los reemplaza por 1.000 millones de criptoeuros. De manera que desaparecen los problemas de volatilidad y demás que existen por ahí. Es decir, eso se llaman tokens. Esos 1.000 millones de criptoeuros, cada uno de ellos son una representación de 1.000 millones de euros reales que están encerrados en el Banco Central. Y a partir de ahí los bancos interoperan con esos criptoeuros, con las ventajas de que todas estas transacciones son ejecutables, finales, que se llama técnicamente en tiempo real. Y luego, además, las tecnologías blockchain pueden generar una serie de ventajas en un banco distribuido como es Santander, que es un agregado de muchos bancos repartidos por el mundo. Yo me quedo con una frase. El cambio del status quo será dramático. Aquí dramático hay que entenderlo en el sentido británico de la palabra, que va a ser un cambio radical, un cambio profundo. No es que haya que hacer mucho drama de la historia. El cambio del status quo va a ser radical, va a ser profundo.
pero insisto, esto no es corto plazo, esto va a ser a medio plazo. El ejemplo que os ponía de transacciones internacionales es un producto que los clientes de Santander ya tenéis en vuestro bolsillo. Se llama OnePay FX y permite hacer transacciones internacionales conociendo cuánto dinero va a llegar al extremo contrario y con determinados países en un plazo de 24 horas, reduciendo mucho la incertidumbre del dinero que iba a llegar al otro lado, reduciendo el coste en comisiones y además en muchísimo menor plazo de tiempo. Yo lo he utilizado para mi hija en Estados Unidos y funciona de fábula. Lo digo sinceramente, no porque esté aquí haciendo publicidad de nada, es que lo he usado de verdad. Santander ha utilizado para los votos en sus juntas generales de accionistas de los 2 últimos años una técnica de blockchain para valorar, no como el voto real, pero sí como una prueba de concepto, para utilizar blockchain como un mecanismo de voto electrónico. Esto también tiene una serie de ventajas que no tengo tiempo de explicaros hoy, pero fue recibido por Financial Times como un golpe de Estado digital. Y aquí es en donde sí que Santander ha pegado el golpe de Estado total y en esto nos ha hecho famosos a nivel mundial en el mundo blockchain. Porque hemos hecho historia emitiendo un bono completamente digital de 20 millones de dólares en la red pública de Ethereum. Un bono que se emitió todo el ciclo de vida que tiene un bono en la red pública de Ethereum. Y esto pues nos ha generado muchísimo prestigio a nivel internacional. Hay muchísima gente que ha trabajado detrás de esto y lo importante de esto no es simplemente hacerlo, que tecnológicamente tampoco es muy complicado, sino lo más importante de todo esto es que legalmente es un bono con las mismas garantías y el mismo sometimiento a la regulación que un bono tradicional. Un bono aprobado regulatoriamente y todo. El trabajo legal de esto ha sido impresionante. Si alguno tiene curiosidad, como está en una red pública, no se puede ver. Etherscan es un mecanismo para ver cualquier información que existe en la red de Ethereum. Y aquí está el bono. En concreto, esta transacción lo que muestra es que en un determinado momento el inversor recibió 20 millones de criptodólares que generamos nosotros, Santander USDs, se bloquearon esos 20 millones de dólares emitiendo 20 millones de dólares tokenizados y luego a continuación el inversor pagó con esos 20 millones de criptodólares 100 títulos del bono que se había emitido, que era el bono completo. ¿Vale? Y luego se puede ver en la cadena las distintas partes, porque no solamente está el inversor, hay distintos participantes en esta transacción, ¿vale? Pero esto es un pequeño ejemplo de cómo se ven las transacciones de una de las partes. Y esto es la conferencia. Os dejo este enlace que es el origen de Bitcoin sobre el blockchain, que cuenta una parte de lo que os he contado al principio hoy, de la historia sobre el blockchain. Cuenta la anécdota de Hal, os la explico. Hal Finney es la persona que ayudó a Satoshi Nakamoto a redactar el código del primer programa de blockchain y fue la persona que recibió la primera transferencia de bitcoins desde Satoshi. ¿Vale? Y bueno, hay quien considera que es uno de los candidatos a ser Satoshi. Él dijo que no. Y yo que le conocí, pues creo que no lo fue porque, como os he enseñado en el correo de antes, Hal Finney era un tío que estaba ahí para ayudar a cualquiera que apareciera, ¿no? Y nada, os recomiendo que leáis esto, que está en la web de Santander Global Tech. Con esto finaliza la sesión. En cuanto hagamos el cierre, Vanessa haga el cierre, los que os queréis quedar, hacemos un pequeño examen de evaluación para que validéis los conocimientos, que seguro que pasamos un buen rato juntos. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Pues nada, muchas gracias, Jaime. Tenemos 3 preguntas que nos han llegado a través del chat. La primera es de Víctor, que comenta que qué sucede entonces con la nueva computación cuántica, que si no puede darse el caso de que alguien tuerza el sistema a base de capacidad de proceso.
Vale, es una pregunta interesantísima y además a mí también es que me interesa mucho la computación cuántica. Tengo una conferencia también sobre computación cuántica que si queréis la hacemos otro día. Por resumirlo muy rápidamente, la computación cuántica promete que es capaz de resolver una serie de problemas que no son difícilmente atacables por la computación clásica. En el caso concreto de la criptografía hay un algoritmo que diseñó un tal Peter Shor en 1994 que hace que los mecanismos matemáticos que hacen que la criptografía y clave pública que utilizamos hoy, la matemática que hace que eso a día de hoy sea seguro, pues esos problemas dejan de ser difíciles para un ordenador cuántico. Y el día que existe un ordenador cuántico suficientemente grande, podrá romper esa criptografía. Con lo cual, las firmas digitales dejarán de valer y la criptografía tal como la utilizamos hoy dejará de valer. Para esto ya se están estableciendo soluciones. Hay una cosa que se llama criptografía postcuántica, que es criptografía de clave pública que utiliza sistemas matemáticos que se supone o que se prevé que no van a poder ser atacables por un ordenador cuántico, ¿vale? Porque un ordenador cuántico no sirve para todo. Y luego también, por otra parte, los ordenadores cuánticos no aportan una ventaja muy especial, aportan un poco de ventaja, pero no mucha para calcular hashes. Entonces, la solución para el tema de los hashes es simplemente se aumenta el tamaño del hash y ya está. Entonces, la computación cuántica va a obligar a que se hagan algunos cambios en muchos procedimientos criptográficos que se utilizan a día de hoy, pero para cuando la computación cuántica sea capaz de atacarlos, va a haber criptografía alternativa que lo resuelva. Javier Llano pregunta que si en el ámbito privado, de blockchain privado, ¿cómo se meten los programas de blockchain en la red y si se prueban de alguna forma? Sí, es muy importante. Lo que pasa es que es más importante probarlos en una red pública. Si tienes interés, mírate una cosa que se llama DAO, D-A-O, que es pues alguien que metió en Ethereum una organización. DAO significa Digital Autonomous Organization, organización autónoma digital, que bueno, pues era un concepto de decir, montamos una empresa, pero la empresa es automática y se ejecuta en la red blockchain, ¿no? Entonces tú creas un programa que define cómo funciona la empresa. Bueno, pues el programa tenía un bug. Entonces alguien descubrió el bug y les empezó a levantar dinero a mansalva y luego todo eso tiene toda una historia. Es muy importante probar los programas, asegurar que se les pueda actualizar y demás, porque todo es inmutable en blockchain. Y ese es un tema muy complejo. Y eso es mucho más importante cuando estás en una red pública. En una red privada hay distintas plataformas para redes privadas y bueno, hay mecanismos, los programas se desarrollan pues, en distintos lenguajes de programación. Requiere un poco de conocimiento específico, pero tampoco es muy complejo. Tenemos dos preguntas más. Bueno, Sergio Alonso, lo voy a resumir un poquito. Realmente lo que nos pide saber es cuál es el proyecto más grande con un impacto real cuya tecnología base sea blockchain sin contar Bitcoin o criptomonedas. Aunque está un poco relacionado con las criptomonedas, mira, hay muchísimas cosas que van a tener mucho impacto. Y esto pues como la web. Pues cuando Tim Berners-Lee en el 90 inventó la web, no se podía imaginar en dónde estamos hoy, hablando nosotros aquí ahora mismo. Pero yo tengo muchísima confianza en el proyecto Finality que os he explicado. Porque esto detrás, para quien quiera investigar, hay una cosa que se llama CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que son monedas digitales emitidas por los bancos centrales, que eso podría ser el reemplazo del dinero físico que tenemos a día de hoy. Entonces, eso va a tener un impacto brutal en la sociedad, pero siguen siendo monedas. En el tema de compartición de base de datos y demás, pues no te sé qué decir, pero, por ejemplo, los notarios, los servicios de registro,
si pensáis en lo que hemos hablado, los registros públicos son candidatos inmediatos a ser trasladados a blockchain. Nos preguntan también, Gonzalo, si la sostenibilidad medioambiental y la computación necesaria para minar son compatibles o incompatibles, mejor dicho, en el medio o largo plazo. ¿Qué compromiso hay a adoptar en este sentido? Esto es muy opinable y aquí es una pregunta excelente, porque además es que hay muchísimo debate sobre esto. Y en el mundo sobre todo en el mundo del Bitcoin, hay mucho creyente acérrimo de la tecnología y yo no lo soy tanto. Yo, aunque llevo aquí desde muchísimo tiempo, casi más tiempo que mucha gente que sabe mucho más que yo, pero yo veo los orígenes de cómo empezó esto, los cypherpunks, y la especulación no era el objetivo. Y por eso soy un poco crítico. Pero también soy un poco crítico medioambientalmente. Entonces hay un montón de trabajo puesto y consumo de energía y emisiones de CO2 puestos en pura especulación. A mí personalmente no me gusta. Hay gente que opina lo contrario, ¿no? Y hay gente que piensa que ese consumo energético pues puede ser comparable al consumo del almacenamiento y la gestión del oro, por poner un ejemplo. De todas formas, yo creo que todo esto tiene que evolucionar y a medida que... O sea, la prueba de trabajo tiene sentido cuando no quieres tener ningún tipo de confianza en nadie más, pero cuando estableces, si permites un poquitín de confianza, empiezas a encontrar mecanismos más eficientes. Y eso tiene soluciones. Y, por ejemplo, Ethereum va a cambiar de prueba de trabajo a un mecanismo que se llama prueba de autoridad, que ya no se basa en minado. Lo que tiene es que tener la gente, bueno, proof of stake en realidad. Lo que tiene que tener es la gente prueba de que tienes una cantidad de dinero. Los bloques se asignan en función de que tú te juegues dinero si te portas mal, por ponerlo en plan sencillo. Y eso ya no es costoso a nivel económico y medioambiental, con lo cual todo esto evolucionará y seguramente seremos medioambientalmente más sostenibles. También nos pregunta J. Pascual, ¿qué está haciendo Swift para no perder su hegemonía? Swift. Estudiar blockchain. Lo están haciendo, ¿eh? De acuerdo. Pues nada, simplemente queríamos compartir un vídeo con vosotros. No sé si está disponible ya. Y os recuerdo que después del vídeo, los que os queráis quedar, vemos el examen. Bueno, para poder seguir teniendo este tipo de eventos y poderos ofrecer este tipo de charlas y otras muchas que iréis viendo más adelante, necesitaríamos que, por favor, si os ha gustado, completéis esta encuesta a través del sello, vamos, del código BIDI, perdón, que tenéis aquí en esta presentación expuestos, lo descargáis y nada, son preguntas muy cortitas, eso sí, solo admite puntuaciones de 10. Si ponéis menos, se bloquea. Entonces, yo recomendaría que la puntuación fuera en torno a ese número. Ahora, estos tenéis expuesto también los WordCafé que tenemos disponibles ahora mismo. Poco a poco, cuando vayamos retomando, pues tendréis todos los servicios que pueden ofreceros totalmente disponibles y nada, podéis contactar con cualquiera de ellos para cualquier necesidad que vayáis necesitando, valga la redundancia. Mañana tenemos un nuevo evento de WordCafé. Santiago Sánchez Benavides nos va a hablar de cómo contar historias en tiempo del Big Data. Nos habla un poquito de storytelling, ¿no? De cómo construir relatos en una era en la que priman los datos. Nada más por nuestra parte, agradeceros mucho que estéis con nosotros, esperamos que os pique el gusanillo y que queréis volver a asistir y os dejamos con Jaime y el test que seguro que vais a probar todos. Bueno, entonces voy a por el test. Vuelvo a compartir pantalla. Vale. Bueno. Pues igual que antes, entráis aquí.
Y normalmente cuando esto lo hago presencial, pues también tengo algún regalito para el que gane el test, pero aquí pues se va a quedar con la honrilla. A ver si os apuntáis alguno. Muchas gracias, Totenoman. En el test ya veréis que va sacando puntuación competitiva. Entonces, el test, ganas más puntos. Primero, ganas puntos por acertar, pero además ganan más puntos quien acierta más deprisa. ¿Vale? Entonces, no perdáis mucho tiempo en responder rápido. O sea, intentad acertar, pero una vez que estéis ahí, dadle, ¿vale? Veo mucha gente que no conozco, pero también veo algún buen amigo, Juanan. Vale, somos 31, no sé si se va a unir mucho más. Mira, alguno más. Bueno, pues vamos a darle a empezar. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos para allá. Antonio Sotomayor en cabeza, empatado con Louzao. Louzao se pone en cabeza. Bueno, aquí de repente empiezan a entrar. Louzao sigue en cabeza a tope. Louzao y Antonio Sotomayor que no sueltan ahí la cabeza, los dos están peleando duro. Merchan está tercero, aunque ha fallado una pregunta. Hoy Louzao ha pinchado. Louzao ha pinchado en una pregunta, con lo cual permite a Antonio Sotomayor coger cabecera, que intuyo que no ha fallado ninguna, no sé por qué sale en azul. Venga, Louzao ha respondido 5. Muy bien. Antonio Sotomayor sigue en cabeza, David está segundo, Louzao tercero. Bueno, Antonio Sotomayor está imparable, vamos, tenéis que hacer algo, macho. Venga, David, tengo confianza en ti, a por ello. Lo que pasa es que si sigue sin fallar, no sé por qué sale en moradito. Venga, Antonio sigue en cabeza con 8 preguntas contestadas y acertadas. 9 Antonio. Venga, Alberto CN tercero. David con 7 preguntas y una fallada. Sí, se pone segundo. Mary, que es la primera vez que la veo por aquí arriba. Tercera vez, se ha vuelto a ir para abajo. Antonio sigue sin fallar, está intratable Antonio Sotomayor, qué bárbaro. 11, Antonio, ¿vas a ser capaz de hacer un pleno? Venga, que no sé si la última va a ser la difícil. Venga, Louzao segundo, ahí has tenido un par de fallitos, pero ¡guala! Te acaban de pillar. Alba, segunda, Julián Morencia, tercero. Antonio Sotomayor ha terminado con pleno, o sea que me parece que ya no va a haber quien le quite el primer puesto. ¡Ay, Alba, que te han quitado in extremis el segundo puesto! El cuarto, ¡buah! Juanan de Pablo, que lo había perdido de vista, se ha puesto tercero con 9 acertadas. No sé si hay posibilidades de que alguien le recupere por aquí.
Venga, ya queda poquito. Mira, Totenoman, el primero que se apuntó ha quedado cuarto. Por aquí nos queda... Bueno, algunos se nos ha caído. O están entrando tarde. Bueno, pues lo voy a cerrar. Y con esto tenemos de resultados Antonio Sotomayor primero, Ricardo Elcadi segundo y Miriam tercera. Muchas felicidades a los... iba a decir a los premiados, pero es que no puedo dar un premio, ya me gustaría. Pero bueno, Antonio Sotomayor, ya si alguna vez nos vemos, te regalo una chocolatina, que lo tienes ahí. Y si queréis hacemos un poco de repaso de las preguntas. Para la primera, ¿quién inició las investigaciones sobre dinero electrónico? Ha habido mayoría de fallos, pues fue David Chaum. Aquí había un poco de trampa porque era muy tentador meterse a Satoshi Nakamoto, pero el primero que investigó sobre todo esto, recordad, 1982, David Chaum. ¿Cuándo se publicó el diseño de Bitcoin? Aquí casi todos lo habéis acertado y yo creo que era una cuestión de memoria. 2008. Alguien podría haber dicho 2009 porque el 3 de febrero de 2009 fue cuando se lanzó Bitcoin, pero el diseño fue publicado en el 1 de noviembre de 2008. De 2008, sí. ¿Qué clave se utiliza para firmar un mensaje? Ay, aquí lo he debido explicar mal, os pido disculpas. Para firmar un mensaje se utiliza la clave privada, la que yo me guardo. Y entonces con la clave pública todo el mundo puede verificar que eso solamente lo ha podido cifrar el dueño de la clave privada. ¿Quién descubrió la criptografía de clave pública? Aquí estamos empatados y fueron Diffie y Hellman. Satoshi Nakamoto no tiene nada que ver, David Chaum no tiene nada que ver, y Rivest, Sadir y Edelman crearon un RSA, pero fue después de que Diffie y Hellman descubrieran el sistema, muy poquito después. Quiero recordar que al año siguiente. ¿Qué protocolo proporciona consenso en Bitcoin? Lo habéis acertado casi todos, la prueba de trabajo, Proof of Work. ¿Qué campo del bloque se utiliza para probar distintos valores? El nonce. Aquí habéis estado empatados, seguramente muchos os habéis ido al hash porque ha sido una palabra que ha sonado mucho, pero el nonce es el que se utiliza para intentar que el hash del bloque sea menor que un determinado valor. ¿Qué registro de protocolos anteriores fue eliminado por Bitcoin? Pues se eliminó la confianza. Aquí todos lo habéis acertado. Este es uno de los mensajes más importantes de la conferencia. Me alegra ver que lo habéis acertado. ¿Qué novedad introdujo Ethereum? También súper importante, Smart Contracts. Me alegro mucho de que la hayáis acertado la mayoría. ¿Qué ataque a la red Bitcoin tiene más probabilidades de beneficiar al atacante? El 51%, muy bien. ¿Quién creó Ethereum? También os habéis quedado con el nombre a pesar de que era raro. Vitalik Buterin. ¿Qué es Alastria? A tope, seguro que a muchos os suena, un proyecto blockchain español. ¿Y cuál es la característica disruptiva de blockchain? Compartir una base de datos entre participantes sin confianza. Ha habido 8 fallos. Este para mí es el mensaje clave de todo esto. Supongo que alguno a lo mejor habrá metido antiblanqueo, crear dinero sin necesidad de blancos, que fue el objetivo original, quizá, bueno, tanto crear como crear no. Transaccionar con dinero sin necesidad de los bancos era un poco el objetivo inicial. Pero lo que es realmente disruptivo de blockchain, más allá del dinero, es la posibilidad de hacer bases de datos sin confianza. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Dejo de compartir. Me despido de todos vosotros enseñando mi cara. Y os agradezco muchísimo estar aquí. Tenéis mis datos de contacto, los he puesto por ahí, también me tenéis en LinkedIn, fácilmente localizable. Estoy disponible para vuestras preguntas. Y si, como ha salido la pregunta de la computación cuántica, si queréis saber algo de computación cuántica, pedidlo a los World Cafés y otro día nos vemos aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego.